Evangelio según San Mateo, capítulo 18, verso 1. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo: ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Hace unos días mencioné algunas cosas sobre los niños, puntualmente sobre la importancia de que ellos celebren la Cena del Señor con la Iglesia. Los niños, no cabe ni la menor duda, que son parte importantísima en la Iglesia. Y es tal la importancia que Dios le ha dado a los niños que los discípulos en tantas reuniones, tantas charlas que tuvieron con Jesús, en una le preguntaron quién era el mayor en el reino de los cielos. Claro, tantas inquietudes, tantas preguntas. Y el Señor directamente lo llamó a un niño y le dijo, lo puso en medio de ellos y le dijo: de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Como niños en la maldad, como niños en la pureza, como niños en la sencillez. La adultez, entre tantos otros conflictos y problemas que tiene, a veces hay problemas de poder, y ya lo manifestaban los discípulos. Los discípulos directamente le dijeron: Señor, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? ¿Cuál es la escala? La madre de Jacobo y Juan lo tomó aparte a Jesús y le dijo: Señor, que mis dos hijos estén uno a tu izquierda y el otro a la derecha en el reino de los cielos. Y Jesús dijo: no me toca a mí eso. No sé quién estará ahí. O si lo sé, no te lo voy a decir. Pero no me toca a mí. Es a mi Padre. Es decir que cuando habla de la sencillez, pone el ejemplo de los niños, justamente porque el Evangelio es sencillo. Es sencillo. Imagínense que cuando el Señor comenzó a predicar, a los primeros que se les acercó era gente que no sabía leer. Eran pescadores. Se acercó a gente del vulgo. Es verdad, también había un médico, también fue llamado Pablo, un erudito. ¿Por qué? Porque el Evangelio es para todos. Pero lo que requiere, sí o sí, el Evangelio es la sencillez de niño. Jesús les dice a los discípulos: cualquiera de ustedes que se humilla como un niño, y ahí da cualidades de los niños. Uno, cuando a un niño educado, una persona adulta, lo reta y le dice: no hagas eso, el niño agacha la cabeza y dice: no lo voy a hacer. Habla de
del humillarse como un niño. Y el Señor termina y la remata y dice, cualquiera que reciba a uno de estos niños, a mí me recibe. Es que el Señor se mueve en medio de los niños. Son detalles que uno los debe retener. ¿Qué pasa cuando un niño muere y alguno dice, che, no ha recibido a Cristo como su Salvador? ¿Qué pasa con los niños? Se van con el Señor, hermano. Porque el reino de los cielos es de ellos. Se van con el Señor. Misterios. ¿Qué pasa con los adultos? Jesús es el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través del Hijo. Únicamente a los que lo reciben como su Señor, como su Salvador, que le piden perdón por sus pecados. Ya es la adultez, ya se pasó esa línea. Que alguno podría preguntarme, che, ¿cuál es la edad? No lo sé. Yo lo que sí sé que hoy los chicos cada vez se desarrollan de una manera más rápida. Antes era a los 15 años, 16, hoy es a los 11. Pero hay una línea que es la línea límite, que tiene relación con la maldad. El reino de los cielos es de los niños. Está bueno saber que la Iglesia Católica reconoció que el purgatorio no existe. Ah, bueno, menos mal. No hace muchos años lo reconocieron y dijeron, mire, el purgatorio no existe. Ah, qué bueno, menos mal. El limbo no existe. Ah, bueno, menos mal. Qué bueno que no exista, porque no existe, no es bíblico. No hay un lugar en las Escrituras que hable de un lugar así intermedio que no se sabe qué es, el limbo. No existe el limbo. No es bíblico. No habla de purgatorio las Escrituras. Las Escrituras hablan del cielo y del infierno. Cuando el Señor le habla a los discípulos y les dice, es necesario, hermanos, no ver a ver quién es el mayor en el reino de los cielos. Hermanos, si uno quiere entrar en el reino de los cielos, tiene que ser como niño, le dice el Señor. Dejarse de embromar, no pelear. Algunos pueden decir, no, pero los niños no pelean. No, ser como niños, buenos niños, sencillos. ¿Pero por qué? Porque Dios tiene cosas muy preciosas para nosotros, sus hijos. Y si nosotros le creemos a Dios como niños, las vamos a recibir. Si no, no. Yo he contado algunas veces la anécdota de un pastor amigo hace muchos años. Él tenía un hijo de 5 años. Él era de ahí de Quilmes. Y en invierno, en pleno mes de julio, él lo mira al niño, llega un día de trabajar y le dice, ¿vamos al río hoy a nadar? Y el nene fue corriendo a agarrar en su ropa, a agarrar el short, porque quería ir al río con el padre. Y el padre lo contaba, y decía, lo que es la sencillez de un niño que le cree al padre. Vamos al río, y fue a buscar el short, corriendo. Cuando las Escrituras dan tantos misterios preciosos que son para vivirlos, para experimentarlos. Cuando Jesús resucita y se le aparece y está un tiempo importante, unos días importantes con los discípulos, y Él les dice en Mateo capítulo 28, verso 16,
Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Ya quiero comenzar diciendo algo. El Señor les había anunciado que Él iba a morir y que iba a resucitar. Cuando se les aparece, no dice ni quién creyó, ni quién dudó. Pero hubo algunos que creyeron y otros que dudaron. Y enseguida le adoraron. Porque claro, lo estaban viendo ahora resucitado. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándole que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Dice, toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. Y ya comienzan a dar, perdonen la expresión, tips el Señor. Toda potestad me fue dada en el cielo y en la tierra. ¿Qué les estaba diciendo? Morí y resucité. Por lo tanto, vayan y hagan discípulos hasta lo último de la tierra, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que les enseñé. Tremendo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Por qué hay que ser como niño? Si uno no es como niño, no tienen sentido un montón de cosas. O no conoce cantidad de gente que dice, che, ¿será cierto que Jesús murió y resucitó? ¿Será cierto que Dios creó el mundo en 7 días? ¿Será cierto que la palabra de Dios fue escrita por hombres inspirados por el Espíritu Santo? Y uno comienza, si quiere, a cuestionar cada una de estas cosas y miles de cosas. Sin embargo, los eruditos y aún personas no creyentes dicen que la Biblia es el libro más impresionante sobre la tierra. Qué curioso, ¿no? Qué curioso. Hoy estaba leyendo algo que les mencioné días pasados sobre el agujero negro que encontraron en el espacio. ¿Y qué pasa por ese agujero negro? ¿Qué hay del otro lado de ese agujero negro? Mientras los eruditos, los inteligentes se preguntan tantas cosas, yo le creo a las Escrituras como niño, le creo que Dios hizo la tierra y el universo, todo como está planificado, como está detallado en el libro de Génesis. Todo. Estaba leyendo este artículo hoy y dice que habían personas, astrónomos, un chileno, un norteamericano, un canadiense y no sé si un francés, observando con telescopios gigantescos y vieron, para gran sorpresa de ellos, nunca lo habían visto, que por ese agujero negro pasó una estrella y entró en ese agujero negro y no saben ni dónde entró. Como todo lo tienen registrado y todo lo van tomando registros, esa estrella entró en ese agujero negro a una velocidad
de 6 millones de kilómetros. Quedaron estupefactos. Mientras uno se puede complicar la vida pensando que fue una gran explosión y el Big Bang y que apareció de golpe un mono y que del mono descendió el hombre y que del mono salieron las bellezas que están acá. Es más fácil creer que Dios hizo al hombre y que el hombre descendió del hombre, mi querido hermano. Sin embargo, el ser humano es testarudo y seguimos pensando que si no nos volvemos como niños, no entraremos en el reino de los cielos. Y mire, les estoy hablando de cosas que el mundo se devana los sesos. Los voy a bajar a cosas más terrenales. Dios tiene para nosotros, los creyentes, cantidad de cosas que solo la pueden recibir los niños. Si uno no se vuelve como niño, no lo puede recibir. Es impresionante, pero es así. Es así. Cuando en el libro, de Hechos de los Apóstoles, dice el Señor, en Hechos dice capítulo 1, verso 1, mire, leo varios versículos para que quede más clara la idea. En el primer tratado, Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo, con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días, hablándoles acerca del reino de Dios. Y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: nos toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad, pues recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también le dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús, que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Amén. Sencillo. Jesús manda a los discípulos a Galilea y les dice: van a recibir poder de lo alto. Era Jesús que decía: yo asciendo con el Padre, y el que desciende en mi lugar es la persona del Espíritu Santo. Por eso los cristianos creemos en la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. La persona del Espíritu Santo es una persona que es la que está en la tierra. Lo primero que hizo fue visitar a los discípulos y a los creyentes que estaban allí en el aposento alto, unos 120 hermanos, y descendió sobre ellos y comenzaron a hablar en lenguas. Recibieron el Espíritu Santo, que es la señal de haber recibido el bautismo del Espíritu Santo, el haber hablado en lenguas. Y hablaron en lenguas. Ahora,
si todo esto yo no tengo un corazón de niño, la veo pasar. ¿Se entiende? ¿Se entiende? Cuando uno decide pasar por las aguas, ¿qué es el bautismo? El bautismo es la identificación con la muerte de Cristo y la resurrección. La gente cuando no está bautizada debería venir corriendo a ver a los pastores y decirle: hermano, yo necesito que me bauticen ahora, ya, me quiero identificar con el Señor, ya. ¿De qué manera esto ocurre? Estoy como niño. El apóstol Pablo, quiero aclararlo, él le dice a una de las iglesias: mire, no les pude hablar como maduros porque todavía son niños, no les pude dar comida sólida, les tengo que dar leche. ¿Cuándo van a crecer? Les está hablando de otra manera. A lo que se refería Jesús era un corazón de niño. Corazón de niño. El niño es el que va a esperar todo lo espiritual de parte del Señor. Si la palabra de Dios me dijo que seríamos revestidos de poder y que el Espíritu Santo es para su iglesia, y yo lo quiero. Si el Señor dice que tiene dones para la iglesia, yo los quiero y usted los tiene que querer. Si el Señor dice que hay ministerios para la iglesia, yo los quiero, porque son para la iglesia, son para edificación del cuerpo de Cristo, son para crecimiento. Esto hace que se potencie de alguna manera y que le digamos al Señor: Señor, te creo. Yo he contado varias veces mi experiencia. Yo fui a buscar a mi madre a la iglesia cuando tenía 8 años. Mi padre me había mandado a buscarla. Andá a buscarla, que está en la iglesia. Tu mamá está en la iglesia. Como muchos de ustedes que están en la iglesia y por ahí el marido no está en la iglesia. Y yo la fui a buscar a mi madre, y cuando la fui a buscar en un lugar chico, era una iglesia pequeña, habría unas 15 personas tal vez. Estaban todos arrodillados orando. Y yo entré en aquel lugar para buscar a mi madre y solo decirle que mi papá la estaba llamando, y cuando la llamé comencé a hablar en lenguas. Tenía 8 años. Comencé a llamarla. Corra bakaya vaya shira tona kananania vaya shora sakaya tera taras. Yo no entendía qué estaba pasando, pero acá me ardía algo. Ese algo me cambió la vida a los 8 años. Cuando alguno me preguntó: ¿y qué fue lo que recibiste? El bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué sentiste? Una cosa acá, tremenda. Y le creí. Y le creí. Entonces les predico de vivencias basado en las Escrituras. Sí o sí es importante ser como niño. ¿Por qué vamos a la plaza y predicamos en la plaza? Porque somos como niños y creemos a lo que el Señor nos mandó: ir y predicar el Evangelio hasta lo último de la tierra. Y si alguno no cree, el éxito yo se lo dejo al Señor. El resultado yo se lo dejo al Señor. Quiero aclarar algo, un concepto que en el mundo está muy de boga. ¿Quién es exitoso? En el mundo es exitoso aquel que le va bien en su emprendimiento, aquel que le va bien en su trabajo, aquel que le va bien en sus finanzas, aquel que logró un montón de cosas. Para el mundo ese es exitoso. Si uno le pregunta a gente importante del mundo: mencioname quiénes son los 2 referentes más importantes, más exitosos del mundo, ¿qué han sido? Alguno me va a decir Rockefeller, otro Bill Gates. ¿Por qué? Porque el éxito se mide por el dinero. Trump, el presidente de Estados Unidos, multimillonario. Exitosos, visto con ojos naturales.
Ahora, ¿quiere que le diga cuál es la mirada del Señor? ¿Quién es exitoso para el Señor? El exitoso para el Señor es el que hace la voluntad de Dios. Ese es el exitoso. Aquel que Dios le manda llevar un vaso de agua a un niño y deja lo que está haciendo, agarra el vaso de agua y se lo lleva a un niño. Y ya de por sí tiene su recompensa. Por eso cuando alguno le dice a Dios, Señor, hablame, por favor, hablame, dame una palabra. Y por eso el Señor le da una palabra. Yo he conocido gente que le han pedido a Dios con lágrimas en los ojos, Señor, dame una palabra. Y Dios les habló y les dijo, anda a tal lugar a abrir una obra, yo te envío. Se secaron las lágrimas, la manito acá atrás y dijo, Señor, esto no es para mí. Me decías que te hable, me decías que te guíe, me decías que te enseñe, me decías que estabas dispuesto. Esto le pasó a Jonás. Jonás fue un profeta que él estaba dispuesto a todo y cuando Dios lo empezó a tocar y le dijo, andá a Nínive, él dijo, no voy a Nínive, no. Es más, se tomó un barco y se fue para otro lugar, para Tarsis, otro lugar. Tuvo que haber una revolcada en ese barco para que un gran pez se lo trague. Otra cosa para aclarar. Alguno dice, ¿cómo? Esa historia no pudo haber sido real. ¿Cómo un hombre va a estar en el vientre de una ballena? ¿No se enteraron lo que pasó hace unos 2 meses, 3 meses en Francia? Estaban filmando a unas ballenas, todos científicos, los camarógrafos con los trajes de buzo, con la cámara, y una ballena se tragó al camarógrafo. El estupor de todos los que estaban allí, no entendían nada, desapareció el camarógrafo con la cámara y fue escupido por la ballena en la playa. ¡Ah, caramba! Qué gran susto, ¿no? Lo único que Jonás estuvo 3 días en el vientre de la ballena. ¿Sabe lo que habrá sido el vientre de la ballena? ¿Qué pedazo de ballena habrá sido? ¿Usted cree que para Dios hay algo imposible? No hay nada imposible. Lo que habrá sido estar ahí. Ojo, no tenía internet, no tenía cable, no tenía celular, no tenía luz, no tenía heladera, no tenía freezer, no tenía parrilla, no tenía nada. Estaría hecho un bollito ahí entre medio de todos los líquidos, con todos los olores. Olor a pescado había seguro, hermano. El exitoso en Dios es el que hace la voluntad del Padre. Por eso, aun si Dios alguna vez te pide algo, que vos decís, sí, Señor, pero yo estoy para cosas mayores, hacé lo que el Señor te diga, hacelo. Así sea, mirá, andá a tal lugar que te vas a encontrar con alguien, yo te voy a dar una palabra para él. ¿Sabe que Dios se mueve así, no? Dios se mueve así. Yo siempre cuento la historia. Esta es una derrota mía. El otro dice, qué lindo, recibiste el bautismo del Espíritu Santo. Yo le voy a contar una negativa mío. Yo tendría unos 23 años, 22 años. Yo me casé a los 22 años, muy joven. Había ido a tomar el tren en Quilmes. La siguiente estación era Bernal. Cuando llegué a Bernal, la máquina se rompió. Esto fue en el año 85. Se paró el tren. Anuncian por los parlantes y dicen, miren, el tren, vamos a tratar de arreglar la máquina. Nos bajamos 1000 pasajeros. Yo iba a trabajar, trabajaba en Capital Federal, bien vestidito me iba, y estaba allí caminando en el andén y levanto la vista y veo una mujer de unos 40 años, yo tendría unos 22 años, 23, y el Señor me habla y me dice, andá a decirle a esa mujer que yo la amo.
Yo dije, estamos todos locos. Me fui para la punta del andén, había 1000 personas, me alejé de semejante situación. Dice, no, esto fue una cosa mía. Doy vuelta la cabeza, levanto la cabeza, a 5 metros de donde yo me había ido, había 1000 personas, otra vez aparece la mujer. Y me habla el Señor de nuevo y me dice, anda a decirle que yo la amo. Yo agaché la cabeza y dije, no. Estas son cosas mías, estas son cosas mías. No. Anuncia por los parlantes y dice, el tren no va a salir. Entonces voy a la parada de colectivo, miro para atrás en la fila, de nuevo la mujer. Anda a decirle que yo la amo. Yo mientras tanto pensaba en la cabeza, pero Señor, ¿qué yo tengo que ir a decirle a una mujer que vos la amás? No podés decirle vos mismo. No, estas son cosas mías. Digo, no. Me subo al colectivo, me siento en el último asiento, iba con mi maletín al trabajo, lo abro, saco un libro, Watchman Nee, La liberación del espíritu. Leo el libro, mi estado, un estado espiritual, tan espiritual que no pude hacerle caso a algo que el Señor me había pedido. Me puse a leer el libro, terminó de leer el libro, ni quería levantar la cabeza porque la mujer estaba por ahí, en algún asiento. Y yo sé que el Señor me iba a volver a decir de nuevo, anda a decirle que yo la amo. Moraleja, yo llegué a Retiro, me bajé, la mujer no tengo idea de dónde se bajó, pero me sentí tan mal porque Dios nos quiere usar en cosas sencillas y pequeñas y no estamos dispuestos porque no tenemos el corazón de niños. No lo tenemos. Yo aprendí esa lección, era muy joven, pero lo que sí estoy seguro que cuando esa mujer se bajó del micro, Dios le debe haber dicho a algún otro creyente, le ha dicho, ¿ves esa mujer? Anda a decirle que yo la amo, anda a decirle que entregue su corazón a mí porque tal vez le quedaban horas de vida, minutos de vida. Yo estoy seguro que el Señor usó a otra persona porque el Señor no deja nada inconcluso. El Señor va usando, ¿puedo contar con tu vida? Sí, tal cosa. No, soy rebelde, soy duro. El Señor te dice, no te hagas problema. No te hagas problema. Fulano, vaya. Y fulano va. Fulano va. Le conté una buena mía y una mala. Esto nos pasa a todos. Sencillamente, lo que termino diciéndoles es que si nosotros no nos volvemos, las personas no se vuelven como niños, no entrarán en el reino de los cielos. Por eso el Evangelio es tan complicado para muchos. Cuando dicen, el bautismo del Espíritu Santo fue para 2000 años, no fue para ahora. No, los milagros no existen porque fue para antes. No, los enfermos no se pueden sanar. No. Entonces transformamos el Evangelio en una cosa sistemática, rígida, en una cajita así. Nos damos cuenta que el Evangelio es mucho más amplio. Que el Señor dejó, por ejemplo, en la iglesia, ministerios de gobierno. ¿Para qué? Para que enseñen a la iglesia, apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Pero que también el Señor nos dice en su palabra que todos somos reyes y sacerdotes delante de Él. Pero que una cosa no niega a la otra, que somos reyes y sacerdotes delante de Él, pero que el Señor en la iglesia dejó autoridad. No somos cosas independientes, caídas de la nada, sino que el Señor dejó autoridad. Y termino diciendo que el Evangelio, que son las buenas nuevas de salvación, es lo más lindo, lo más puro, lo más sencillo y lo más hermoso que el Señor dejó en la tierra, sus enseñanzas. ¿Para qué? Para que caminemos en pos de Él. Cuando alguno me dice, no, pero mire, vamos a hacer tal cosa en la iglesia, pero preguntamos al pastor, le preguntamos, ya no hablo, porque no tengo este problema en la iglesia, realmente no lo tengo, realmente.
Pero yo conozco hermanos de otras iglesias que van y dicen, no, vamos a hacer tal cosa. Pero vos le preguntaste a tu pastor, no, pero somos todos reyes y sacerdotes, así que voy a hacer todo esto. ¿Eso sabe cómo se llama? Rebeldía. Rebeldía. Y cuando uno hace cosas de rebeldía, nunca va a ser prosperado. Nunca va a ser bendecido. Cuando una persona se va de un lugar, de una congregación, siempre tiene que irse bien. Si se va mal y se va enojado y rebelde, Dios nunca va a prosperar su camino. Jamás, jamás. ¿Por qué? Porque nació de rebeldía. Si no, leamos la historia del amigo Absalón. Absalón fue un joven, hijo de David, rebelde, tan rebelde que lo quiso matar al padre. Terminó muerto él, sin darse cuenta que Dios tenía planes muy altos con su papá, no con él. Con esto termino diciéndoles que en esta sencillez de niños que nosotros tenemos que tener, hay un orden. Y ese orden es el orden de Dios, dado por Dios, no dado por los hombres. Pero sepa y entienda que uno puede tener un montón de planes, un montón de ideas, pero si no nacen del corazón de Dios, son simplemente ideas. Y muchas veces actos rebeldes. Yo he visto a lo largo de todos estos años, casi 32 años de pastor, he visto de todo lo que usted se le pueda creer. Gente muy rebelde, pero que tenía planes espirituales. Entre comillas los digo como si fuesen muy elevados. Mira, vamos a ayunar, vamos a buscar a Dios. Pero había rebeldía. ¿Qué podía salir de esa rebeldía? Le voy a dar un consejo. Siempre huya de la rebeldía. Gracias a Dios no nos pasa esto. Pero si alguna vez ve que hay un hermano rebelde, huya del hermano o la hermana rebelde. Porque eso destruye, no edifica. Para poder comprender las cosas de Dios, hay que ser sencillos como niños. Y ahí el Señor nos va a usar. Había una canción que decía, hazme sencillo como un niño para llegar a ti. Hazme sencillo como un niño, como un niño, como un niño para ti. Hazme sencillo como un niño para llegar a ti. Hazme sencillo como un niño, como un niño, como un niño para ti. Amén. Padre, despídenos en tu paz, nos encomendamos en tus manos y qué lindo que es ser tu hijo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios te bendiga.